Para muchos, Navidad es una fecha especial en que las familias se reúnen. A otros les genera tristeza y nostalgia, pero nada de eso se compara con el horror que vivió la familia Lawson en 1929. Charles Lawson, un padre de familia, asesinó a su esposa y a sus 6 hijos, entre ellos a un bebé de apenas 4 meses, la tarde del 25 de diciembre. Lo más inquietante es que días antes los llevó a tomarse una foto familiar. ¿Qué fue lo que pasó realmente y qué llevó a este hombre a cometer un acto tan aberrante en plena víspera de Navidad? Aquí te lo cuento todo. Mi nombre es Valentina y sean todos bienvenidos a Inquietante Realidad. En la década de los 90, Charles Davis Lawson, mejor conocido como Charlie, se casó con una joven llamada Fanny Mannering, con quien tuvo 8 hijos. Uno de los niños murió casi 6 años después de haber nacido debido a una misteriosa enfermedad, de acuerdo con el árbol genealógico de la familia. Los Lawson eran una familia ganadera que se relacionó con el mundo del tabaco luego de que Charlie decidiera mudarse junto con sus parientes al condado de Germantown en Carolina del Norte, Estados Unidos, siguiendo los pasos de sus hermanos menores. En Germantown, los Lawson pasaron de ser una familia de clase media trabajadora a comprar con sus ahorros una granja ubicada en el condado de Brook Cove Road, la cual era rentada a los tabaqueros de esa época para almacenar su producto. Charlie Lawson adquirió la granja en 1927, 2 años antes de los asesinatos, por lo que el granjero y su familia eran considerados personas con dinero en esa época. Todo lo contrario a la imagen rural que existía sobre los granjeros en Estados Unidos. Pocos días antes de Navidad, Charlie llevó a toda su familia al pueblo de Germantown a comprar ropa nueva con un solo objetivo: tomarse una foto familiar, hecho que tras los asesinatos fue una de las líneas de investigación de las autoridades, quienes incluso llegaron a pensar que el ataque había sido premeditado, que el asesino quería un recuerdo de sus seres queridos, ya que en la década de los 90 eran muy pocas las familias con los recursos económicos suficientes para pagar una sesión de fotos privada y mucho menos tan cerca de las fiestas navideñas. Sin embargo, en el caso de los Lawson, el dinero pudiera no haber sido un problema en esa época. En la foto que circula por internet se puede ver a la familia Lawson completa, los 7 hijos junto a sus padres. Si se ve de frente la imagen, del lado izquierdo aparece Arthur, de 16 años de edad, seguido de la hermana mayor Mary. Posteriormente aparece Charles junto a su esposa Fanny, cargando en brazos a la bebé Marilu. En la parte de frente se encuentra Carrie y los hermanos menores Raymond, Mabel y James, quienes no superaban los 10 años de edad. Durante la comida del 25 de diciembre, Charlie mandó a su hijo Arthur al pueblo a hacer un encargo, mientras que él agarra una de sus escopetas y comienza a dispararle sin piedad al resto de su familia. Charles asesinó primero a Carrie y a Mabel, quienes estaban saliendo del almacén de tabaco para ir a visitar a sus primos. Después asesinó a su esposa Fanny, quien estaba en el porche de la casa, y a su hija Mary. Para ese momento, los gritos de sus víctimas y el sonido de las balas alertaron a los hermanos James y Raymond, quienes intentaron esconderse. Sin embargo, su padre los terminó encontrando para matarlos de la misma manera que a sus demás hijos, con disparos de escopeta. Finalmente, Charlie fue hasta el cunero en el que se encontraba la pequeña Marilu, de apenas 4 meses, a quien no se atrevió a dispararle, sino que en su lugar le aplastó el cráneo con el mango de la escopeta. Tras los asesinatos, el patriarca de los Lawson escapó de la escena del crimen hacia un bosque cercano a la granja de la familia. Tras el sonido
de las detonaciones del arma de fuego, vecinos acudieron a la granja para ver qué había pasado. Fue ahí donde encontraron los cuerpos y un río de sangre por toda la propiedad, por lo que dieron aviso a las autoridades. Según los recuentos de los acontecimientos, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados con los brazos cubiertos y con una cama de piedras debajo de sus cabezas que el mismo Charlie había colocado. Poco después del multihomicidio, Arthur regresó a la granja con sorpresa de que prácticamente toda su familia estaba sin vida y que su hogar se había convertido en una escena del crimen rodeada de policías y curiosos, cuando de repente a lo lejos escuchó un disparo. Fue así como el joven de 16 años, acompañado de algunos policías, se adentraron al bosque, donde descubrieron que Charlie se había suicidado de un balazo en la cabeza. El cuerpo del asesino fue encontrado junto con algunas cartas que él mismo había escrito, pero que su contenido no era más que frases conclusas que reflejaban el estado mental de Charlie. Además, alrededor del árbol donde encontraron el cuerpo del asesino había pisadas sobre la nieve, lo que hizo concluir a las autoridades que probablemente antes del suicidio Charlie estuvo dando vueltas por todo el lugar. Bastante extraño, diría yo, la verdad. En cuanto al por qué no mató a su hijo Arthur, a quien había mandado al pueblo minutos antes de cometer la masacre, hay varias teorías, pero una de ellas dice que tuvo piedad de él porque se trataba de su hijo consentido. El asesinato de los Lawson es uno de los casos que no se sabe con certeza qué fue lo que llevó a Charles a cometer los homicidios contra su familia. Sin embargo, hay algunas teorías sobre qué fue lo que lo llevó a cometer tales crímenes. La primera de ellas está relacionada con un problema mental del asesino, ya que meses antes de cometer los crímenes habría sufrido un accidente en el que se provocó una lesión en la cabeza. Sin embargo, tras realizarle una autopsia a su cuerpo, no se encontró ninguna anomalía en el cerebro. Nuestra segunda teoría es que Charlie al parecer habría abusado de una de sus hijas meses antes de cometer los crímenes. Esta teoría se retoma en varios expedientes del caso tras una declaración de un familiar quien aseguró escuchar a Fanny hablar de la violación. Por último, un dato curioso del caso es que los cuerpos de Charles, su esposa y sus 6 hijos fueron sepultados en la misma tumba. ¿Y tú por qué piensas que ocurrieron estos espantosos crímenes? Si te pareció interesante este video, no olvides suscribirte aquí abajito y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Sin más que decir, nos vemos en el próximo caso.